En diciembre de 2019, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Era un vecindario tranquilo y disfrutaba de la paz y la soledad. Mi único compañero era mi perro Max, un leal pastor alemán que había estado conmigo durante años. Max era mi protector, mi amigo y mi consuelo en las noches solitarias. Las noches de ese mes eran frías, con escarcha pegada a las ventanas. Era el tipo de frío que se mete en los huesos. A menudo me sentaba en la sala envuelto en una manta, viendo televisión para pasar el tiempo. Max tenía la costumbre de dormir a mi lado, pero últimamente había empezado a hacer algo extraño. Todas las noches, alrededor de las 2 a.m., Max se levantaba, bajaba las escaleras hacia la sala y comenzaba a ladrar. Al principio pensé que solo escuchaba ruidos del exterior, tal vez mapaches revolviendo la basura o gatos callejeros merodeando. Pero se convirtió en un patrón. Cada noche, a la misma hora, ladraba a algo. Nunca parecía asustado, pero estaba alerta, como si estuviera advirtiendo a alguien o a algo que se mantuviera alejado. Traté de ignorarlo. Max ladraba un rato y luego volvía a mi habitación, acurrucándose en su cama como si nada hubiera pasado. Pero los ladridos me inquietaban. Las noches se sentían más frías, el silencio en la casa más pesado, y comencé a temer el sonido de las garras de Max haciendo clic en el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. Una noche de viernes, en un frío diciembre, estaba en la sala tratando de distraerme con una película. Max estaba acostado a mis pies, con las orejas moviéndose ocasionalmente por los sonidos de la televisión. Miré el reloj. Eran casi las 2 a.m. Puntual como siempre, Max se levantó las orejas y caminó hacia la puerta del sótano. La miró por un momento y luego dejó escapar un gruñido bajo. Se me erizó la piel del cuello. Silencié la televisión y escuché. Max empezó a ladrar, ladridos fuertes y agudos que resonaban por la casa. Estaba parado cerca de la puerta del sótano, con la nariz casi pegada a ella. Su cuerpo estaba tenso, su cola rígida. No estaba ladrando a la nada. Estaba enfocado, como si viera algo que yo no podía. Tomé una linterna de la mesa de centro y me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban sudorosas a pesar del frío. El aire parecía más pesado, presionándome mientras abría la puerta lo suficiente para iluminar las escaleras con la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el sótano desordenado. Había cajas viejas, muebles rotos y algunas herramientas esparcidas. Al principio no vi nada inusual, pero luego, por un instante, capté un destello de algo. Una sombra, rápida y fugaz, moviéndose detrás de las cajas. Me quedé paralizado. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Era un animal? ¿Alguien había entrado? No sabía qué hacer. Mi instinto me decía que corriera, pero esta era mi casa. No podía ignorarlo. En lugar de bajar solo, llamé a mi amigo Luke. Luke era el tipo de persona que nunca dudaba en ayudar y era más valiente de lo que yo podría esperar ser. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, no se rió ni lo desestimó. Simplemente dijo que estaría allí en 10 minutos. Esos 10 minutos se sintieron como una eternidad. Max se quedó junto a la puerta del sótano, ladrando y gruñendo de vez en cuando. Yo me senté en el sofá, agarrando la linterna con fuerza y sobresaltándome con cada pequeño ruido. Cuando Luke llegó, no perdió tiempo. Armado con su propia linterna, me dio un asentimiento tranquilizador y ambos nos dirigimos hacia la puerta del sótano. Max nos siguió, moviendo ligeramente la cola ahora que Luke estaba allí. Bajamos al sótano, las escaleras de madera crujiendo bajo nuestro peso. El aire estaba húmedo y olía a moho. El haz de luz de la linterna barrió la habitación, revelando nada más que viejos trastos. Pero cuando nos acercamos a la esquina detrás de una pila de cajas, lo encontramos. Un hombre. Estaba agachado en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, temblando. Se veía delgado, su ropa andrajosa y sucia. Cuando nuestras luces lo iluminaron, se sobresaltó y levantó las manos como si tuviera miedo de que lo lastimáramos. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «no llamen a la policía». «Lo siento, me iré». Luke y yo intercambiamos miradas sin saber qué hacer. El hombre comenzó a llorar, hablando rápidamente y con desesperación. Nos contó que había estado viviendo en el sótano durante semanas. No era un criminal, dijo, solo estaba sin hogar. Su esposa había muerto a principios de ese año y había perdido todo: su hogar, su trabajo, su esperanza. Una noche fría encontró mi puerta principal entreabierta y decidió entrar solo para encontrar un lugar donde dormir.
No quería asustarlos, dijo. Solo salía por la noche para tomar algo de comida de la cocina. Lo siento. Su historia me conmovió profundamente. No podía imaginar el tipo de dolor por el que había pasado. Pensé en llamar a la policía, pero no podía hacerlo. No era peligroso, solo era un hombre al final de su cuerda. Le dije que no tenía que esconderse más. Luke y yo lo ayudamos a subir. Le di algo de comida y una manta caliente. Comió como si no hubiera visto una comida en días. Seguía disculpándose, diciendo que se iría y que no volvería, pero no podía simplemente enviarlo de regreso al frío. En lugar de eso, le di algo de dinero y lo llevé a un refugio cercano donde podría recibir ayuda. Al dejarlo allí, me miró con lágrimas en los ojos y me dio las gracias una y otra vez. Esa noche regresé a casa exhausto pero aliviado. Max se acurrucó a mis pies mientras me sentaba en el sofá. La casa finalmente estaba en silencio. No podía dejar de pensar en el hombre y en lo fácil que nuestras vidas podían desmoronarse. Desde esa noche siempre verifico mis puertas antes de acostarme, pero más que eso, he tratado de mantener un poco más de compasión. A veces la gente solo necesita un poco de ayuda para encontrar su camino nuevamente. Antes de comenzar con la próxima historia, si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte y presionar la campana para recibir notificaciones de las próximas historias de miedo. Necesitamos su apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Cuando era joven, quería demostrar que podía vivir por mi cuenta. Mis padres pensaban que no estaba listo, pero yo quería mostrarles que podía hacerlo. Alquilé un pequeño apartamento a través de Airbnb. Era nuevo, limpio y estaba en una buena zona. Al principio todo parecía perfecto. Desempaqué, organicé mis cosas y comencé a adaptarme a vivir solo. Pero pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Tenía un niño pequeño, mi hijo Adam. Le encantaba jugar con sus juguetes y hablar mucho, aunque la mayoría de sus palabras todavía no tenían sentido. Un día lo escuché riéndose y hablando en su habitación. Me asomé esperando verlo jugando con sus peluches, pero en lugar de eso estaba sentado en el suelo, mirando fijamente un punto vacío en la esquina. Sus palabras no eran claras, pero parecía que estaba teniendo una conversación completa. Le pregunté, ¿con quién hablas? Él solo señaló la esquina y dijo, con mi perro Cat. Al principio no le di mucha importancia. Los niños tienen una imaginación increíble, ¿no? Pero al día siguiente empezó a gritar en la misma esquina. Su rostro estaba rojo de ira, como si estuviera discutiendo con alguien que yo no podía ver. No conseguí calmarlo. Seguía señalando la esquina, gritando, ¡Malo, vete! Esa noche me desperté sintiéndome extraña. Mi pecho se sentía pesado, como si algo estuviera presionándome. No podía moverme ni gritar. Se sentía como una pesadilla, pero era demasiado real. Cuando finalmente logré salir de ese estado, miré mis brazos y vi marcas rojas, arañazos recorriendo mi piel. Las siguientes noches fueron peores. Me despertaba jadeando, con más arañazos y moretones que aparecían de la nada. No podía explicarlo. Durante el día trabajaba en el turno nocturno con mi mamá en un edificio del gobierno. Una noche ocurrió algo que nunca olvidaré. El edificio tenía cámaras de seguridad en el estacionamiento y los empleados podían ver las grabaciones mientras esperaban a que empezara su turno. Miré las pantallas y me congelé. Allí, en la pantalla, había una gran figura negra cerca de mi auto. No era una persona ni un animal realmente. Parecía vagamente un perro, pero no tenía rasgos claros, solo una forma oscura y borrosa. Estaba agachada, casi arrastrándose mientras se movía. La observé por un rato, tratando de convencerme de que solo era una sombra o un truco de las cámaras. Pero luego se acercó más a mi auto, rodeándolo como si me estuviera esperando. No le dije a nadie. Quería manejarlo sola, demostrar que no tenía miedo. La noche siguiente volvió a suceder. Vi la figura negra en las cámaras haciendo lo mismo, acechando alrededor de mi auto. No parecía notar los otros autos, solo el mío. Cuando volví a casa esa noche, las cosas se sintieron diferentes. El apartamento estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Por primera vez en semanas, no me desperté con arañazos. Parecía que la figura se había quedado en el trabajo, pero estaba equivocada. Mi mamá vivía en el campo, cerca de mis abuelos. Su casa estaba a unos 400 metros de la de ellos, y había un atajo a través del bosque que las conectaba. Si caminabas por el bosque eran unos 800 metros.
El camino era estrecho y cubierto de maleza, y no se podía ir en auto, solo era para caminar. Una tarde decidí visitar a mi mamá. El sol se estaba poniendo cuando entré al bosque. El aire era fresco y los árboles proyectaban largas sombras sobre el sendero. Al principio se sentía tranquilo, pero a mitad del camino comencé a sentir que no estaba sola. Primero pensé que solo era mi imaginación. El bosque puede jugarte malas pasadas. Los sonidos de hojas crujiendo y ramas rompiéndose parecían más fuertes de lo normal. Pero entonces lo escuché. Un gruñido bajo. No era un gruñido normal, era profundo, retumbante y lleno de ira. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me giraba para mirar detrás de mí. Ahí estaba, la figura negra del estacionamiento. Estaba al borde del sendero, medio oculta en las sombras. No tenía ojos ni rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. Su cuerpo parecía ondular como humo, cambiando y moviéndose, aunque permanecía en el mismo lugar. Me di la vuelta y empecé a caminar más rápido, pero el gruñido se hacía más fuerte. Podía escuchar sus pasos pesados crujir las hojas detrás de mí. Me estaba siguiendo. No corrí, sabía que si lo hacía me perseguiría. Mi pecho estaba apretado y cada parte de mí gritaba que saliera de ese bosque. Seguí caminando, con las piernas temblando a cada paso. Entonces dejó escapar un sonido que nunca olvidaré, un aullido, pero no como el de un animal cualquiera. Era largo, profundo y lleno de rabia. Hizo que los árboles a mi alrededor parecieran más pequeños, como si se estuvieran cerrando sobre mí. Supe en ese momento que si me alcanzaba, no saldría viva. De alguna manera llegué a la casa de mi mamá. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Mi mamá se sobresaltó, preguntando qué pasaba, pero no pude explicarlo. Solo dije, hay algo en el bosque. Ella me miró con los ojos muy abiertos y dijo, yo también lo he visto. Me contó sobre la figura negra que había visto en las cámaras del trabajo. Entonces me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Fuera lo que fuera, me había seguido hasta casa. Durante semanas me quedé con mi mamá, con miedo de volver a mi apartamento. Eventualmente, las marcas desaparecieron y las pesadillas se desvanecieron. Cuando estaba en la universidad, compartí un pequeño apartamento fuera del campus con mi mejor amigo Jamie. Ambos éramos un poco raros, preferíamos noches tranquilas y aventuras extrañas en lugar de las típicas fiestas. Una fría noche de octubre, decidimos dar un paseo por el vecindario. Eran más de las 2 a.m. y las calles estaban silenciosas, excepto por el crujido ocasional de las hojas. No estábamos borrachos ni nada, solo aburridos e inquietos, buscando algo que hacer. Mientras caminábamos por un tramo de tiendas tenuemente iluminadas, lo vimos, un perro acostado en la cuneta. Era un perro grande y negro, con el pelaje enmarañado y opaco. Su cuerpo estaba rígido, como sucede con los animales después de la muerte. Había una mancha oscura y grasienta bajo su cabeza, y no hacía falta mucha imaginación para suponer que lo había atropellado un coche. Jamie se arrodilló junto a él por un momento, negando con la cabeza. «Pobre criatura», murmuró. No nos quedamos mucho tiempo. La vista era perturbadora y no había nada que pudiéramos hacer. Seguimos caminando y finalmente llegamos a un pequeño parque a unas pocas calles de distancia. Los columpios se balanceaban ligeramente con la brisa, rechinando suavemente, y las luces de la calle proyectaban largas y tenebrosas sombras en el pavimento. Nos sentamos en un banco un rato, hablando de nada en particular, simplemente disfrutando del silencio. Después de una hora decidimos regresar por el mismo camino. Cuando nos acercamos al tramo de carretera donde habíamos visto al perro, pasó un coche, sus faros cortando la oscuridad. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. El mismo perro negro, vivo, cruzando la calle, alejándose de nosotros. Se movía lentamente, casi cojeando, y su sombra se alargaba de manera antinatural bajo la luz de la calle. Jamie se detuvo en seco. «¿Viste eso?», preguntó. Asentí, con la boca seca. Apresuramos el paso hacia el lugar donde lo habíamos visto por primera vez, esperando encontrar el cuerpo aún allí, pero la cuneta estaba vacía. La mancha grasienta seguía allí, oscura y brillante, pero el perro había desaparecido. No dijimos mucho mientras regresábamos a nuestro apartamento. El aire se sentía más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Traté de sacudirme la incomodidad diciéndome que debíamos habernos equivocado. Tal vez el perro no estaba muerto después de todo. Quizás solo estaba aturdido y de alguna manera logró levantarse y caminar.
pero no tenía sentido. Su cuerpo había estado rígido, no respiraba. Eso fue solo el principio. Unas noches después, Jamie salió con un amigo y yo estaba sola en el apartamento, tratando de estudiar. El edificio era viejo, con paredes delgadas y pisos que crujían, así que estaba acostumbrada a escuchar ruidos extraños. Pero esa noche se sintió diferente. Seguía escuchando un leve rasguño en la ventana, como si unas garras se arrastraran contra el vidrio. Al principio pensé que era el viento o quizás una rama, pero cuando miré afuera no había nada, solo la calle vacía, iluminada tenuemente por el resplandor naranja de las farolas. Cerré las persianas e intenté ignorarlo, pero el rasguño continuaba, suave pero persistente. No fue hasta que Jamie llegó a casa que finalmente se detuvo. ¿Pasó algo raro mientras estaba fuera?, preguntó, lanzando su chaqueta sobre el sofá. Dudé, luego negué con la cabeza. No, nada. No quería sonar como una loca. En las semanas siguientes, el perro empezó a aparecer más y más. Una noche, Jamie y su amigo regresaban a casa de un bar y juraron que el perro los persiguió por la calle. Otra vez, lo vi sentado bajo una farola frente a nuestro apartamento, con los ojos reflejando la luz de una manera antinatural. No se movió, no ladró, solo se quedó allí mirando. Comenzamos a escuchar rumores también. Uno de nuestros vecinos mencionó haber visto un perro negro rondando la zona a altas horas de la noche. Incluso nuestra RA, asistente residencial, nos dejó una nota pidiéndonos hablar con ella. Cuando llamamos a su puerta, nos llevó de vuelta a nuestro apartamento sin explicación. Al llegar, abrió la puerta, miró el desorden, cajas de pizza, ropa, tazas de café a medio terminar, y frunció el ceño. No hay manera de que estén cuidando a un perro aquí, ¿verdad? Jamie y yo intercambiamos una mirada. No tenemos un perro, respondió lentamente. La RA levantó una ceja. Uno de los encargados de mantenimiento dijo que vio un perro negro en su ventana la otra noche. No discutimos. ¿Qué podíamos decir? Solo asentimos. Esperamos a que se fuera y cerramos con llave detrás de ella. La gota que colmó el vaso llegó una noche de noviembre. Jamie y yo estábamos en el apartamento, sentados en el sofá, cuando lo oímos. Un gruñido bajo y gutural proveniente de algún lugar justo afuera de la ventana. Mi estómago se hundió. Jamie se levantó, pálido. «Quédate aquí». Agarró una linterna y se acercó a la ventana. Lentamente apartó las persianas lo suficiente para mirar afuera. Se congeló, su cuerpo rígido como si se hubiera convertido en piedra. «¿Qué es?», pregunté, apenas susurrando. No respondió. En su lugar retrocedió, dejó caer las persianas y se volvió hacia mí. «Está ahí afuera», dijo, su voz temblando. «Está parado, mirándonos por la ventana. Esa noche no dormimos. Dejamos todas las luces encendidas y nos quedamos en la sala, sobresaltándonos con cada pequeño ruido. Por la mañana el perro se había ido, pero la inquietud permaneció. Jamie se mudó unas semanas después, diciendo que no podía soportar la rareza. Yo me quedé hasta el final del semestre, pero nunca volví a sentirme cómoda en ese apartamento.